We have breaking news, and it's shocking. The actor Heath Ledger has been found dead in his apartment in Manhattan. Heath Ledger era la estrella en ascenso de Hollywood, increíblemente talentoso y de apariencia robusta. Cuando tenía cerca de 25 años, obtuvo su primera nominación al Oscar por Secreto en la Montaña. 2 años después, realizó una de las actuaciones más icónicas de la pantalla grande al interpretar al Guasón en Batman, el Caballero de la Noche. This comes as extremely shocking news that definitely nobody saw coming. Pero a las 3:36 p.m. del 22 de enero del año 2008, declararon muerto a Ledger en una habitación en su apartamento de Nueva York. Solo tenía 28 años. Heath Ledger parecía estar en su mejor momento. Era un actor con un enorme talento, con un futuro increíble por delante. Su cuerpo fue sometido a una autopsia. El médico forense concluyó que murió por una sobredosis. Pero ¿fue un trágico accidente o Heath Ledger deliberadamente se quitó la vida? Heath Ledger luchó contra el consumo de drogas. Su vida personal estaba en crisis y enfrentó un trauma psicológico por interpretar al Guasón. While the circumstances of his death are still unclear, what is certain is that a young life and a promising career were cut short far too soon. Autopsias de Hollywood. Heath Ledger. El doctor Jason Payne James es un especialista internacionalmente conocido en la medicina legal y forense. Lo han llamado desde la Agencia Nacional contra el Crimen, la Policía Metropolitana y las Fuerzas Operativas Gubernamentales de los Estados Unidos y el Reino Unido. Entregó evidencias en los casos de los asesinatos de Soham y el caso de Baby P. Revisé toda la información post-mortem que está disponible sobre Heath Ledger. Encontré algunas pistas sobre cómo vivió su vida. Y espero encontrar las razones de su prematura muerte. 19 de enero del año 2008, Londres. Solo 3 días antes de su muerte. Heath Ledger se encontraba en el set de su última película, El imaginario mundo del Dr. Parnassus. Interpretaba a Tony, una figura misteriosa que se unió al Dr. Parnassus en su teatro ambulante. Era su 15ª película de Hollywood y su carrera parecía estar en la cima del éxito. A los 28 años, Heath Ledger estaba en su mejor momento. Era un actor muy físico. Le gustaba hacer sus propias acrobacias y todos los informes muestran que era muy saludable. A pesar de estar cansado por tener una agenda agotadora con poco tiempo libre en los meses previos, al parecer no existen razones obvias que expliquen su muerte. Su carrera comenzó en su país de origen, Australia, pero Heath Ledger se demoró en ser conocido. Consiguió trabajos en telenovelas como Home and Away, pero era obvio para quienes lo conocían que su mayor éxito se encontraba a la vuelta de la esquina. Tenía mucho carisma. Solo tenías que mirar su sonrisa para ver cómo llamaba la atención en un escenario o una pantalla. En 1997, a los 18 años, decidió que quería una carrera en el cine y quiso probar su suerte en Hollywood. Claramente fue una gran apuesta. Se hizo una promesa a sí mismo que no aceptaría papeles de televisión, aunque algunos podían ser bastante lucrativos, y al parecer a él le quedaban sus últimos $150 cuando consiguió un papel. Ese rol en la comedia adolescente 10 cosas que odio de ti alertó a la industria de su calidad de estrella. Desde ahí su ascenso fue rápido. A los 21 años obtuvo su primer gran trabajo en un estudio con Corazón de Caballero. Y luego obtuvo el papel principal en el drama de acción Las Cuatro Plumas. Estaba muy feliz por trabajar en lo que quería. Yo estaba muy feliz por ver cómo crecía y por verlo mejorar y mejorar. En el año 2005 recibió su primera nominación al Oscar como mejor actor por su papel en Secreto en la Montaña. Una conmovedora historia de un amor prohibido entre 2 vaqueros jóvenes. Heath creó un personaje sensible y afligido por su sexualidad. Heath tenía ciertas cualidades que en general no ves en nuestra industria. Él era demasiado humilde. Nunca hablaba de sí mismo. Hablaba sobre sus papeles. Era demasiado amable y generoso y no tenía ego. Y le importaban mucho las otras personas. Le importaban mucho. Sus primeras palabras nunca eran sobre
cómo se sentía él, sino sobre cómo me sentía yo y cómo se sentían los demás. Aún así, él no temía ser vulnerable. Nunca se protegió a sí mismo. En el año 2007, solo meses antes de su muerte, Heath Ledger realizó una de las actuaciones más oscuras que se han visto en pantalla grande. El némesis psicópata de Batman, el Guasón. 19 de enero del año 2008, Londres. Set del Dr. Parnassus. Ledger se preparaba para su escena final. Debería realizar una acrobacia peligrosa. Las últimas semanas, filmó al exterior, de noche, con temperaturas bajo cero, incluso en escenas en las que cuelga de un puente completamente mojado con agua. Durante todo ese tiempo luchó contra un resfrío fuerte. Tenía una tos terrible y tenía fiebre. Luego, al final, se contagió con gripe. Y estuvo muy enfermo. Y la gripe lo atacó con fuerza. Estaba cansado, agotado, tenía una tos persistente. Así que es probable que desarrollara una infección bacteriana secundaria en el pecho. Puedo ver en estas fotografías que se tomaron en el set que Heath Ledger fumaba. Esto es importante. Cada cigarrillo daña unas estructuras como cabellos que se encuentran en las vías aéreas, que se llaman cilios. Estos remueven algunos desechos como las mucosidades y otros elementos que irritan el pulmón. Si se sufre de una infección grave al pecho, entonces lo último que se debe hacer es seguir fumando, porque se puede demorar más tiempo en sanar la infección. Según el director de la película, Terry Gilliam, un doctor recomendó antibióticos. Pero Ledger no los aceptó y se mantuvo con una estricta agenda de filmación. Y en la última noche de filmación, Heath tuvo que olvidar su enfermedad para realizar una serie de acrobacias. Se trataba de la última escena en Londres y la producción se reubicaría en Canadá. Heath estaba agotado y necesitaba tomar un descanso. No se encontraba bien cuando terminó de filmar el Dr. Parnassus. El hecho de ser fumador hacía a Heath Ledger más susceptible a la infección pulmonar más grave de todas, la neumonía. La neumonía es una condición que, en términos simples, hace que unos pequeños sacos de aire dentro del tejido pulmonar se llenen de fluidos infectados. Esto compromete la habilidad de respirar de forma apropiada. Una neumonía sin tratamiento o maltratada a menudo puede ser fatal. Le dije, ven a casa a Dublín, relájate, descansa un par de días y después te vas si lo necesitas o si debes hacer otra cosa. Ledger ignoró el consejo y a la mañana siguiente se fue a su hogar en Nueva York. Sabemos que Heath Ledger no lograba mejorarse de la gripe. Es posible que tuviera una infección secundaria al pecho, quizás tenía neumonía, y eso quizás comprometió su habilidad para respirar. Pero hasta ahora no veo ninguna causa obvia que explique su muerte. 11 p.m., 20 de enero del año 2008, Nueva York, 2 días antes de su muerte. Heath Ledger fue a su hogar después de filmar en Londres y decidió ir a Beatrice Inn, un lugar exclusivo al que iban personas ricas y famosas. La Posada Beatriz era un lugar seguro para personas ricas y famosas porque los trataban como personas normales, pero aún así eran adorados. Se podía ver siempre famosos como Kate Moss, Lindsay Lohan y las gemelas Olsen. Iré al bar. Te acompaño. ¿Te gusta este ambiente? Era la definición de un lugar muy de moda. Es un lugar muy grande. Pero esa noche fue la apariencia extraña de Heath la que llamó la atención. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Me puedes traer otra copa? Apareció con una sudadera que cubría su cabeza y con un pasamontañas como si intentara mantener el anonimato sin dejar de ser el centro de atención. Me gusta mucho esta música. Sí, a mí también. Pero Heath Ledger tenía otra razón para ocultar su identidad. Los medios lo acosaban por una noche de fiesta del pasado. 2 años antes, un video grabado en secreto revelaba un estilo de vida escondido. Se anunciaba en comerciales y en programas de espectáculos que él tenía un gran problema con las drogas.
El video fue filmado en el hotel Chateau Marmont, lugar en el que murió el actor John Belushi por una sobredosis de drogas en el año 1982. Es una grabación de una fiesta a la que Ledger y su novia de ese momento, Michelle Williams, asistieron después de una ceremonia de entrega de premios de Hollywood el 29 de enero del año 2006. El video muestra a un hombre no identificado que supuestamente consume cocaína en una mesa justo al frente de Heath. Pero luego Ledger hace una confesión incriminatoria por su propia cuenta. Las palabras de Heath son importantes porque son evidencia de un hábito con las drogas de largo tiempo. La marihuana es una de las drogas ilegales más consumidas en todo el mundo. Tal como ocurre al fumar tabaco por un largo tiempo, fumar marihuana por un tiempo prolongado lo hace a uno más susceptible a desarrollar infecciones graves en el pecho. En el mismo video, además afirma que ya dejó de fumar marihuana. No se ve que consuma drogas, ni siquiera sé si lo vemos bebiendo. Tenemos un video, una grabación, que supuestamente tiene evidencias, pero no lo vemos consumiendo drogas. En ningún momento del video se le ve consumiendo drogas. Pero existe otra evidencia que sugiere que Heath quizás consumió drogas duras. En el informe de la policía se puede leer que cerca de su cuerpo había un billete de $20 enrollado en la forma utilizada para inhalar drogas, como por ejemplo la cocaína. ¿Fue el consumo de drogas ilegales la causa del comportamiento de Heath y su posterior muerte? Siempre escuché historias sobre Heath, que era un consumidor de cocaína y que además trataba de estar con cualquier persona que pasara a su lado, que no le importaba su familia, que no le importaba a nadie más que él mismo. Un periódico afirmó que su hábito estaba tan fuera de control que lo llevaron a una clínica de rehabilitación en marzo del año 2006, 2 meses después del video en Chateau Marmont. Pero él se negó a entrar. Ledger negó con fuerza esta acusación. El informe toxicológico dice que no se encontraron rastros de drogas dentro del billete de $20, y los resultados toxicológicos demuestran que no había drogas ilegales en su organismo. La policía rastreó su apartamento en búsqueda de narcóticos ilegales, pero no encontraron. Esta afirmación no fue sorprendente para Jerry Grenell, el entrenador de voz de Ledger. Compartieron apartamento durante los últimos meses. Íbamos a trabajar juntos. Estábamos todo el día juntos en el set. Volvíamos a casa juntos y además cocinábamos juntos. Lo único que no hacíamos era dormir juntos. La verdad, yo no vi nada extraño. Él tampoco consumía drogas, jamás vi... Bueno, es obvio. Tú sabes cuando una persona consume drogas. Pero en el informe de la autopsia de Ledger, existen evidencias de otro tipo de consumo de drogas. El informe toxicológico sí muestra la presencia de medicamentos con prescripción en el organismo de Heath en el momento de su muerte. 6 medicamentos con prescripción. Así es que lo que debo determinar es qué rol pudieron tener estos medicamentos en la muerte de Heath. Puedo ver que tomaba diazepam, también conocido por su nombre comercial, Valium. El Valium se une a los receptores en el cerebro que afectan a nivel de neurotransmisores, los ácidos gamma-aminobutíricos. Esto causa depresión del sistema nervioso central, lo que produce sentimientos de calma y a veces sentimientos de euforia. Desde que apareció el Valium en los años 60, se convirtió en uno de los medicamentos más usados para tratar la ansiedad. La ansiedad de Ledger quizás se remonta a la época de su adolescencia, cuando llegó a Hollywood y no encontraba su espacio dentro de la industria del cine. Heath me dijo una vez que de verdad no quería que a él lo encasillaran o que lo catalogaran como a un chico lindo. En papeles de rompecorazones. Siempre se alejó de esos papeles. Pero a medida que su carrera en Hollywood despegaba, Heath se dio cuenta de que lo querían más por su apariencia que por su talento actoral. Año 2001, oficina central de Sony Pictures, Los Ángeles.
7 años antes de la muerte de Heath Ledger. Cuando faltaba poco tiempo para el estreno de su primera gran película, Corazón de Caballero, Heath se reunió con los ejecutivos de la compañía para discutir los planes para su futuro. Es verdad lo que te digo. Lo veían como el siguiente rompecorazones de Hollywood. A Heath le gustaban los desafíos actorales. Estaba enfocado en convertirse en el mejor actor posible y que lo tomaran en serio. En realidad, tuvo que rechazar algunos papeles y mucha gente dijo, ¿pero por qué? Rechazó el papel del Hombre Araña, rechazó el papel de Alejandro cuando querían que hiciera el papel de Alejandro Magno. De acuerdo a su agente, cuando los ejecutivos de Sony le comunicaron los planes, la ansiedad de Heath aumentó. Sufrió un ataque de pánico. Un ataque de pánico es una ansiedad abrumadora, en la cual una persona siente que no puede respirar, se sienten mareadas, sienten dolor en el pecho, además sienten un temor real. ¿Heath? Tenemos a alguien que era muy joven, con una inmensa conciencia de sí mismo y de su propia habilidad, de su propia persona, y le dijeron, no puedes ser lo que quieras tú. Tienes que ser lo que nosotros queremos, y creo que eso es lo que produjo una gran confusión interna. Pero la explotación de su imagen no fue lo único que lo hizo sentir ansioso, y eso habría explicado su consumo de Valium. No le gustaba la exposición, ni cómo funcionaba la industria. No se sentía cómodo al hablar de él mismo, y eso se puede ver en algunas de sus entrevistas. Siempre se notaba incómodo. I don't know, just living and being true to oneself is I'm fairly passionate about that. So as long as I stay true to that, I think that's a good. Inevitablemente, a medida que la fama de Ledger aumentó, el interés de la prensa sobre su vida fuera de las cámaras también aumentó. No creo que Heath tuviera lo necesario para ser famoso. Se dio cuenta de que la atención de los paparazzi se enfocaban permanentemente en él y en sus novias, y eso podía ser muy estresante. Su ansiedad por el interés de la prensa se intensificó en el año 2004 después que comenzó a salir con Michelle Williams, su compañera en la película Secreto en la Montaña. Constantemente lo seguían y lo acosaban en su vida privada. Esto lo enojaba y lo molestaba, y a menudo se enfrentaba a todos ellos. Y eso hacía que fueran aún más insistentes y más molestos con la vida del actor. No creo que llegara a la industria para ser famoso. Yo sabía que quizás saldría lastimado. Podía ver su sensibilidad. En el año 2005, cuando Heath y Michelle obtuvieron nominaciones al Oscar por sus roles en Secreto en la Montaña, se convirtieron en propiedad de Hollywood. Esto aumentó toda la atención, toda la especulación, al punto que no sentía que era capaz de controlarlo. Él dijo, nunca volveré a hacer otra película buena si esto es lo que significa ser nominado a un Oscar. Él no quería decir que no podría hacerlo. Él quería decir que si hacía otra buena película no podría volver a soportar las consecuencias, porque se sentía miserable y asustado e increíblemente ansioso. Se trataba de alguien que no estaba preparado para enfrentar la industria de Hollywood. Ni Heath ni Michelle ganaron el Oscar. Pero más adelante, en el mismo año, en octubre del año 2005, tuvieron a su hija Matilda Rose. Heath estaba muy enamorado. Estaba absolutamente enamorado de ella. La adoraba, amaba ser padre, amaba la idea de ser padre. Él estaba demasiado feliz por su hija. Creo que jamás lo había visto tan feliz. La pareja tomó la decisión de mudarse de Los Ángeles a Nueva York porque no querían que la prensa ahora acosara a su hija. Pero Heath quedó decepcionado al darse cuenta de que esto no disminuyó el interés de los paparazzi. Sacamos a pasear a Matilda y habían 2 tipos que no lo dejaban tranquilo. Y fue a donde estaban los tipos y les dijo, miren, tomen todas las fotografías que quieran, pero por favor no me tomen fotografías junto a mi hija. Les dijo, no quiero a la niña en el periódico. Entonces, ¿será que la ansiedad de Heath sobre los problemas de su fama hicieron que dependiera del Valium? ¿Pudo esto contribuir a su muerte?
El Valium puede ser muy adictivo, pero es difícil sufrir una sobredosis fatal de Valium, y algunas personas han tomado muchas dosis más de las dosis terapéuticas sin sufrir efectos adversos, aparte de poder dormir por 48 horas. Pero el Valium sí puede ser fatal, incluso en niveles bajos, cuando se mezcla con otras drogas o con alcohol. Le gustaba beber una copa de vino, le gustaba, pero había dejado el alcohol. No quería volver a beber alcohol. Hace un largo tiempo que no bebía. En el examen toxicológico no se encontró alcohol dentro del organismo en el momento de su muerte, y parece que Heath decidió dejar el alcohol después del nacimiento de su hija. Así es que busco otra causa para explicar su muerte. 11 AM, 21 de enero del año 2008. 36 horas antes de su muerte. Heath tomaba desayuno en uno de sus lugares habituales, escuchando música a todo volumen. Por lo general era amable y amigable, pero ese día parecía cansado y retraído. Veo que uno de los medicamentos que el toxicólogo encontró en el organismo de Heath fue la adoxilamina. Se usa para tratar el insomnio o la dificultad para quedarse dormido. Es un antihistamínico y opera sobre el sistema nervioso central al inducir la somnolencia. La batalla de Heath contra el insomnio duró muchos años. 6 semanas después de su muerte, Michelle Williams le dijo a Interview Magazine que él ya sufría de insomnio cuando se conocieron en el año 2004. Agregó, él tenía mucha energía. Su mente nunca dejaba de funcionar. Él tenía energía artística que casi no se acababa. Era algo constante. Nunca se acababa. En septiembre del año 2007, 4 meses antes de su muerte, Heath Ledger y Michelle Williams se separaron de forma traumática y su insomnio se intensificó. Si vives diferentes problemas emocionales y psicológicos, nunca dejas de pensar las cosas y te preocupas, y cuando estás en ese estado mental no puedes desconectarte, así que afecta profundamente su habilidad para dormir bien. A semanas de su separación, Heath le admitió a un periodista del New York Times que en promedio dormía 2 horas por noche. Declaró, no podía dejar de pensar, mi cuerpo estaba agotado y mi mente no dejaba de trabajar. Lo escuchaba mientras daba vueltas afuera en la sala de estar o en la cocina o en cualquier lugar. Y le decía, viejo, ¿qué haces aquí? Y decía, no puedo dormir, no. Además de las pastillas de adoxilamina para dormir, Heath decidió probar la técnica Alexander, una disciplina que se enfoca en la postura. Usamos la técnica Alexander porque esta ayuda a reenfocarse para que no estés fuera de control, para que dejes de pensar y después te puedas ir a dormir. Pero la autopsia reveló que incluso la ayuda adicional de la técnica Alexander no fue suficiente para ayudar a vencer el insomnio de Heath. El informe toxicológico muestra la presencia de una poderosa benzodiazepina, el temazepam. El temazepam se usa para combatir serios trastornos del sueño. Cuando terminó con la filmación en Londres de Dr. Parnassus, 3 días antes de su muerte, su insomnio ya era crónico. A esa altura, Heath era adicto a las pastillas para dormir, el temazepam y la adoxilamina. Le dije, Heath, no te funcionan, no te están ayudando. Le dije, deja de tomarlas. Y él me dijo, sí, lo sé. Me dijo, trataré de buscar una solución una vez que termine con todo esto. 7 p.m., 21 de enero del año 2008, Nueva York. El día previo a que encontraran el cuerpo de Heath Ledger, este regresó a casa después de una agotadora agenda de filmación en Londres y se puso al día con su hermana mayor, Kate, que estaba en Australia. La conversación giró en torno al uso de medicamentos prescritos. Luego de un rato, los ánimos se alteraron. Lo que le preocupaba a Kate era la cantidad de medicamentos que al parecer él consumía. Puedo ver que en las pruebas toxicológicas se encontró otro medicamento en su organismo, alprazolam, un medicamento ansiolítico comúnmente conocido como Xanax. Pero Heath ya consumía Valium para luchar contra su ansiedad.
Heath estaba desesperado por ver a Matilda, su hija de 2 años. Pero ella estaba con su madre, su exnovia Michelle Williams, que grababa una película en Suecia. Él amaba a su hija, la extrañaba, quería verla, era estresante. Eso le produjo mucha ansiedad. La ansiedad de Ledger no dejó de aumentar. Él y Michelle estaban en medio de una terrible lucha por la custodia de Matilda. Bueno, él estaba preocupado por Matilda, claro que sí, era obvio. Ella lo era todo en su vida y estaba preocupado. Le preocupaba cómo se desarrollaría su futura relación con su hija. Nueva York, para una celebridad, puede ser un lugar bastante solitario. En realidad, él no era alguien que supiera cómo manejar bien la soledad y puedo imaginar que esto fue casi intolerable. Por las descripciones de la prensa de la escena, leo que encontraron Zoloft dentro de su habitación. La sertralina, conocida como Zoloft, en Estados Unidos es una droga antidepresiva que funciona al normalizar los desequilibrios químicos en el cerebro que son la causa de la depresión. La separación de Michelle y de Matilda coincidieron con el papel más desafiante de la carrera de Heath, el Guasón en El Caballero de la Noche. Creo que actuar como el Guasón debió devastarlo internamente. Por 6 semanas en el verano del año 2007, Heath estuvo encerrado preparando su personaje. Se sumergió en el papel y decidió que el Guasón debía ser un psicópata frío y un asesino en masa. Interpretó el papel a la perfección. Conocía bien a Heath para saber que no podía interpretar un papel sin sumergirse en el personaje. Y lo mucho que debió buscar dentro de él para encontrar esa crueldad y para mantener esa crueldad durante la filmación y después salir de esa crueldad, debió afectarlo bastante psicológicamente. No creo que haya alguien que pueda interpretar al Guasón y terminar el papel sin quedar con una sensación de tensión nerviosa que quizás se puede quedar contigo un tiempo. La leyenda del cine Jack Nicholson ya había interpretado al Guasón, y cuando le preguntaron por la muerte de Heath, hizo este escalofriante comentario. El comentario de Nicholson desató la especulación sobre si el impacto psicológico de interpretar al Guasón contribuyó a la muerte de Heath. Cuando estás tan inmerso en un rol específico, necesitas la separación psicológica y física para volver a ti mismo. Y si no lo haces, algunos de esos comportamientos por esos sentimientos pueden permanecer contigo por un tiempo muy largo. Pero solo tuvo 2 semanas entre el término de la grabación de El Caballero de la Noche y el comienzo de la que sería su última película. ...11 p.m., 21 de enero del año 2008... ...16 horas antes de su muerte... Heath estaba en su hogar, solo, y hablaba por teléfono con su amigo el director de cine Shekhar Kapoor. Estábamos a punto de anunciar la película juntos, así que me fui a Nueva York. Los dos hicieron planes para reunirse. Y él me dijo, mira, estoy muy cansado, agotado, así que veámonos mañana en la mañana. Le dije, bien, y me dijo, llámame para despertarme. Y le dije, muy bien. Heath estaba agotado por su exigente agenda. Sufría de ansiedad, insomnio y depresión, y aún enfrentaba la dura realidad de su separación de Michelle Williams. Él terminó la relación. Fue lamentable, pero lo hizo. Y ese conflicto en él debió ser muy profundo. Él nunca quería lastimar a las personas. Creo que Heath, por su forma de ser, sentía mucha culpa. Yo sé que él siempre sentía que no sabía lo que hacía. Terminar con tu pareja de vida prácticamente es considerado como la pérdida de un ser querido. Y además, en este caso, había una niña involucrada, y él no estaba seguro si es que volvería a ver a la niña. Y eso pudo hacer que se sintiera que falló en su relación y que quizás también podía fallar como padre. Todos estos sentimientos pueden hacer que alguien se sienta deprimido.
Ciertos informes indican que en su habitación se encontró Zoloft, un medicamento antidepresivo. ¿Es posible que la depresión abrumara a Heath Ledger? Algunos sugieren que él tenía tendencias suicidas. Eso es una tontería. Él vivía por su hija. Vivía por ella. Y eso, y su carrera, y todo en su vida, todo giraba en torno a su futuro, y nada más que su futuro. Quería crecer, expandirse, hacer todo lo que soñaba. Es imposible que eso estuviera en su mente. No existe esa posibilidad. Puedo asegurar que no era suicida. Para nada. Para nada. Ese es el único rumor que me rehúso a aceptar. El toxicólogo no encontró Zoloft dentro de su organismo. De hecho, no encontró evidencia de ningún antidepresivo. Así es que la razón precisa de su muerte aún es un misterio. 11:30 AM, 22 de enero, el día de la muerte de Heath Ledger. Me dijo, llámame a las 9:30 para despertarme. No quise despertarlo a las 9:30. Lo llamé a las 11:30 y nadie contestó el teléfono. ...12 p.m. La sirvienta de Heath, Teresa Solomon, llegó a su apartamento. No había señales de Heath y la puerta de su habitación estaba cerrada. En el refrigerador había una nota en la cual le avisaba de una cita con una masajista a las 3 de la tarde. A las 12:30 p.m., Heath aún no aparecía. Debido a que tenía que cambiar un bombillo en su baño, ella golpeó su puerta y entró. Lo escuchó roncar, así que Solomon se fue de la habitación. Roncar quizás solo indica que alguien está profundamente dormido, pero en ciertas circunstancias puede ser un indicador de una posible obstrucción respiratoria de carácter fatal. A las 2:45 p.m. llegó la masajista de Heath, Diana Wolosin. Gracias. Cerca de las 3:10 p.m., Wolosin golpeó la puerta de Heath. Hola, Heath. No hubo respuesta. Llamó a su teléfono, pero sonó el buzón de voz. Ella le contó a la policía lo que ocurrió de ahí en adelante. ¿Heath? Asumió que estaba dormido y comenzó la preparación del masaje. Heath aún no se movía. Preocupada, intentó despertarlo. ¿Heath? Y sintió su cuerpo frío. No puede ser. ¡Ay, no! ¡No! ¡No puede ser! A las 3:17 p.m., Wolosin usó el teléfono de Heath para llamar a su amiga, la actriz Mary Kate Olsen. Sí, hola, soy yo. Heath tenía su número en marcación rápida. No se mueve. Ya no sé qué más hacer. 3:20 p.m. Sí, Heath aún no despertaba. Ayúdeme. Wolosin llamó de nuevo a Mary Kate Olsen. No creo. Quizás él está muerto. Sí, llamaré a emergencias. Después de llamar por tercera vez a Olsen a las 3:24 p.m., Wolosin por fin llamó a emergencias. Creo que quizás está muerto. ¿Qué más puedo hacer? Un operador le explicó cómo realizarle reanimación. Los paramédicos llegaron 6 minutos después. Hicieron todo lo posible.
pero declararon muerto a Heath Ledger a las 3:36 p.m. La casa de un amigo y me dijo, toma asiento, debo decirte algo ahora. Le dije, ¿qué? Y me dijo, Heath Ledger acaba de morir. Yo le dije, ¿de qué estás hablando? Y ahí fue cuando lo vi en las noticias. We have breaking news, and it's shocking, being reported both by the Associated Press and by TMZ.com that the actor Heath Ledger has been found dead in his apartment in Manhattan. Aún no puedo comprenderlo. ¿Por qué le ocurrió eso a alguien como él? This comes as extremely shocking news. Fue tan inesperado. De verdad era imposible que esto estuviera en su destino. This is something that definitely nobody saw coming. Fue impactante. ¿Cómo pudo ocurrirle eso? Al día siguiente, cuando se realizó la autopsia de Ledger, la causa exacta de muerte no estaba clara. Medical examiners said today there was no criminality. Of course, we have to wait for the toxicology report. 10 días después, el médico forense entregó su conclusión. Heath Ledger murió por abuso de medicamentos prescritos. Cuando el médico forense entregó los resultados toxicológicos, agregó, y lo cito, fue la combinación de medicamentos lo que produjo su problema, no necesariamente el exceso de un medicamento en particular. Para mí esto quizás minimiza el rol de 2 medicamentos específicos en la muerte de Heath, 2 analgésicos. El informe toxicológico demostró la presencia de hidrocona y oxicodona en su sistema. Ambas drogas se controlan de forma estricta en los Estados Unidos y los doctores deben registrar cada vez que recetan estos medicamentos con las autoridades reguladoras. Pero luego de la muerte de Heath, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, no pudo identificar el lugar en donde Heath obtuvo estos analgésicos. 2 de los medicamentos más letales que estaban en su sistema no fueron prescritos para él, los obtuvo de forma ilegal. La DEA quería interrogar a la amiga de Heath, Mary Kate Olsen. Ella, a cambio, pidió inmunidad en la fiscalía. Pero la investigación se cerró y aún se mantiene el misterio de quién le entregó los analgésicos. La pregunta en mi mente es por qué Heath tomaba 2 analgésicos que consiguió ilegalmente. La hidrocodona es un opioide sintético que a menudo se usa de forma oral como supresor de la tos. Y sabemos que Heath tenía tos fuerte y gripe. Pero la presencia de oxicodona, otro opioide sintético que se usa en el tratamiento del dolor severo como los posteriores a una cirugía o en personas con cáncer, es la que me parece más importante. Debido a que obtuvo oxicodona ilegalmente, quizás no usaba este medicamento con el propósito indicado. La oxicodona se puede usar para drogarse. Tiene los mismos efectos que la heroína y es sumamente adictiva. Lo que es importante recordar es que aunque la persona use este medicamento, no significa que lo disfrute. La gente que se hace adicta a los opioides o aquellos que usan opioides y no sienten dolor físico, lo hacen porque sienten otro tipo de dolor. La oxicodona, al igual que la heroína, cambia la actividad neuroquímica en el cerebro en donde se controlan las funciones automáticas del cuerpo, como la respiración y el ritmo cardíaco. Es peligrosa, y por eso es que la prescripción se regula con cuidado, y solo se debe usar bajo la estricta supervisión de un médico. Heath estaba agotado por una agenda de trabajo estricta, sufría insomnio crónico, tenía una infección al pecho y su vida privada estaba en problemas. Se encontraba solo con sus pensamientos y con una mezcla de medicamentos con prescripciones legales e ilegales. Es importante que la oxicodona y la hidrocodona no se combinen con otros medicamentos capaces de suprimir el sistema nervioso central. Pero Heath tenía otros 4 medicamentos en su organismo que tenían ese efecto. La respiración de Heath ya estaba comprometida por su infección al pecho. Además, una mezcla de pastillas para dormir, medicamentos ansiolíticos y analgésicos podían comprometer aún más su sistema respiratorio. Al mezclarse, la respiración de Heath debió ser cada vez más superficial hasta que se detuvo. Al poco rato, en 1 minuto o 2, su corazón debió detenerse.
Luego fue su circulación la que se detuvo y es en ese momento en el que Heath murió. Aunque el médico forense no culpó a ningún medicamento en particular, existen culpables obvios. En mi opinión, sin la presencia de oxicodona e hidrocodona en su organismo, es posible que Heath pudiera sobrevivir. Para mí, la muerte de Heath no fue intencional. Fue un trágico accidente. Pero si hay algo que su muerte nos enseña, es acerca de los peligros del abuso de medicamentos con prescripción. El cuerpo de Heath Ledger fue enviado a su hogar en Australia, y el mundo quedó de luto por la pérdida de un gran talento. En el año 2009, su familia recibió un Oscar póstumo en nombre de Heath como mejor actor de reparto por su cautivadora interpretación del Guasón. Él era un hombre extraordinario y un actor increíble, al que se le extrañará muchísimo. Cuando vemos sus actuaciones son increíbles. A veces él estaba tan presente que parecía ser la única persona en la película. Estaba a punto de llevar la actuación a un nivel completamente nuevo. Él pudo hacer cosas impresionantes. Él pudo redefinir lo que hace una estrella de Hollywood.